Entrevistas en Vena es un ciclo de la filial Córdoba de la Fundación de la Hemofilia, donde vamos al centro por la vena. Desde la filial Córdoba de la Fundación de la Hemofilia queremos charlar con personas que con su testimonio nos hacen estar en Vena, estar conectados, revivir y compartir experiencias y charlar sobre visiones y caminos futuros. Son charlas para recordar de qué estamos hechos. En esta edición de Entrevistas en Vena estaremos charlando con César Garrido, presidente de la Federación Mundial de la Hemofilia. Entrevistas en Vena, un ciclo de la filial Córdoba de la Fundación de la Hemofilia, donde vamos al centro en Vena. Primero que nada, arrancar felicitándote por lo que pasó ya la semana pasada. Presidente de la Federación Mundial, quiero que me cuentes tus primeras sensaciones de cuando te contaron cómo fue el llamado, cómo fue el que te enteraste que eres el presidente de la Federación Mundial de Hemofilia. Bien, bueno, me enteré igual como se enteró todo el mundo, porque este proceso nuevo no permitía que nadie lo supiera sino 30 segundos antes de que se publicó. Y los 30 segundos antes es porque había una retransmisión de la Asamblea General por el streaming que se estaba usando, ¿no? Pero nadie realmente lo sabía. Las únicas personas que lo sabían eran los escrutinadores, que es la compañía Lumi, es la que sí sabía desde el 5. Pero sí, uno a la verdad lo presentía, calculaba, sacaba cuentas, tenía alguna memoria de lo que me hubieran podido haber dicho uno u otro delegado, pero al final siempre queda la presunción de que puede ser que no. No, gracias a Dios, ni mi equipo ni yo tuvimos triunfalismo, al contrario, estábamos nerviosos también porque era factible poder perder. Y bueno, gracias a Dios resultó positivo y ahora con mucho más compromiso, por supuesto. ¿Y cuál fue esa primera sensación? Apenas te dijeron, apenas te enteraste, la primera sensación, no sé si vino algún recuerdo, alguna imagen en tu cabeza, ¿qué fue lo primero que vino? Sí, quedó. Hay una imagen de cuando perdí en el año 2012 en París. La diferencia en ese entonces es que en aquel entonces se me acercó el presidente del momento, que era Mark Skinner, y me lo avisó antes de que saliera en pantalla, ¿no? Ese fue el recuerdo que me vino, parece mentira, era como el recuperar todo ese malestar que hubo, ese fantasma estuvo vivo durante todo este tiempo, pero ese fue el recuerdo que me vino apenas supe la noticia. Bueno, pero imagino una alegría enorme. Te saco, digamos, de este presente de, como decís vos, no solo felicidad, también responsabilidad y todo lo que se viene para trabajar, y te llevo a tus inicios, digamos. ¿Cómo fue tu involucramiento? ¿Cómo te acercaste a trabajar con la hemofilia en un primer momento? Bueno, mi hijo tiene 31 años y en realidad yo comienzo a trabajar en hemofilia hace aproximadamente 21, 22 en Venezuela. Y con la Federación Mundial en realidad hará hace unos 20 años aproximadamente, era 1999 más o menos así. Entonces la directora ejecutiva de ese entonces, la señora Lynn Robilar, quien lamentablemente falleció ya hace unos cuantos años, es quien ve la posibilidad de que César Garrido, junto con Antonia Luque, su esposa, y algún otro miembro de la Asociación Venezolana para la Hemofilia, progresáramos aún más y vamos a un hermanamiento con España, y fuimos a un entrenamiento de 15 días en Madrid y en Murcia, donde a la primera de cambio me parecía imposible tener el tipo de actividad, el tipo de alcance que tenía la Federación Española. Una vez que llego a Venezuela, entonces me doy cuenta de que sí se puede, pero a unas estrategias diferentes. Pero fue mucho lo que España nos enseñó y ahí comencé ya a involucrarme. Ya desde entonces, Lynn Robilar me tenía el ojo puesto, me mandó quizás el trabajo más importante que haya tenido en mi vida de la hemofilia, que fue hacer que México volviera a ser miembro de la Federación Mundial. Eso significaba visitas y tener un juicio sobre el liderazgo en México. Eso fue, digamos, una etapa preparatoria bien importante, bien intensa,
donde yo no estaba acostumbrado a aquello, yo no venía de ese mundo, pero eso me enseñó mucho. Esa estancia y esa pasantía por México me enseñaron muchísimo. Sin duda creo que se puede definir, digamos, tu trabajo y tu trayectoria como una participación activa al lado, digamos, de las personas con hemofilia desde Venezuela, desde tu trabajo en la federación y ni hablar del puesto que ocupás ahora. ¿Qué noción es la que vos tenés de participación activa? ¿Cómo la definís? ¿Cómo la ves? La participación. Mira, yo sé que es difícil de repente que lo ponga en desarrollo todo el mundo, porque todo el mundo no tiene las mismas cualidades e intenciones, pero creo que el secreto es disfrutar lo que estás haciendo. O sea, yo comencé trabajando en la hemofilia con algo muy agradable, algo que era organizar campamentos. Tú lo has visto, has estado, hemos conversado de eso en algún momento. Yo veía que había campamentos en Argentina, recibía fotos de algunos trabajos hechos en Argentina. Luego mi entrenamiento en Murcia estuvo muy cargado de lo que ellos conseguían con sus campamentos en España por 15 días. Y eso siento yo que fue la primera motivación agradable, algo que entusiasma, algo que te va dando como una fuerza. Y eso fue importante para después entrarle a la parte, digamos, más preocupante, el diagnóstico, ver la gente sin medicamento, ya ver la gente sin educación en la hemofilia. Pero yo posteriormente y el equipo que siempre estuvo acompañándome, siempre trabajamos bajo una base de disfrutar lo que estábamos haciendo. Era sencillamente, y planificado, pero en el plan se permite, se establece el disfrutar, se permite, se establece el celebrar, se permite y se establece el tener triunfos de reconocimiento. La clave al final creo que es eso, que disfrutes y así puedes tener una participación activa. En esto que decías vos de tener como triunfos, las metas que sin duda uno tiene, me interesa mucho de saber cuáles proyectos o metas vos que te habías planteado en un primer momento cuando recién empezás a trabajar en hemofilia o cuando volvías de esta capacitación que me dijiste, ¿qué metas te planteabas, digamos, y cómo fue el abordaje de ese y cómo se llegó a cumplir, digamos, en eso? Mira, la primera meta que la recuerdo claramente después de haberse realizado el primer campamento fue el de comenzar a trabajar en la región más pobre del país, de Venezuela, y donde hubiera mayor dificultad de tener acceso a medicamentos. No había en realidad historia de buen trato ni de buen acceso a medicamentos en todo el país, pero si queríamos arreglar el problema desde base, tenía que buscarlo en donde la situación era más adversa. Eso como término referencial, ese es Carúpano, la ciudad de Carúpano, al oriente de Venezuela. Y eso, gracias a Dios, de que se hizo con una planificación, se sabía cuántas personas podían haber, aunque se hizo un retesteo. Bueno, ver cómo hacer para que ellos tuvieran acceso a medicamentos sin tener seguro social, sin que el Ministerio de Salud fuera influyente en esa zona, en fin. Al cabo de un año más o menos, yo creo que hasta menos, si mal no recuerdo, estoy hablando de año 2001, 2002, esa zona recibió medicamentos para todo el año a los 100 pacientes, eran 100 pacientes, que supuestamente eran niños, pero de esos 100 niños había alrededor de unos 60 adultos, o sea, los niños probablemente 40 más o menos. Y eso marcó la pauta para otros proyectos regionales que nos copiamos dentro del mismo país. Y ahí me imagino, no sé si te planteabas esta posibilidad de llegar a ser el presidente de la Federación Mundial, digamos, si en ese entonces pasaba así como una ilusión lejana, como un anhelo, ¿estaba eso? No lo veía, ahora qué bueno que lo preguntas, no pensaba en ser presidente de la Federación Mundial. En principio me consideraba que no tenía la experiencia, la capacidad, las cualidades para hacerlo. En ese entonces el presidente era Brian Mahoney, un tipo en realidad con una luz increíble todavía, sin ser presidente, todavía con mucha penetración e influencia en el mundo de la hemofilia. Así que no lo veía. Yo comienzo a ver
la posibilidad o la intención de ser presidente de la Federación Mundial una vez que Mark Skinner me nombra vicepresidente de organización, y entonces veo que Mark le faltaba poco, Mark le faltaba 1 o 2 años para terminar. Pero comienzo a darme cuenta que hay cosas que se pueden mejorar aún más. Y cuando veo que no se tomaba en cuenta lo que yo proponía o no era tan considerado, es cuando ya veo de que, mira, creo que tengo las cualidades y también necesito ocupar esa posición para hacer llegar esas ideas y que sean tomadas en cuenta, pues, desarrollarlas. Y esto nos lleva a un camino que ya era la próxima pregunta que venía pensando, pero justo me das el pie, de esto de decir, bueno, hablamos de los proyectos que tenías, de que no te habías imaginado esta posición, pero bueno, las distintas posiciones que ibas teniendo y tus ideas y cómo mejorarlo, te dieron esta posibilidad o esta ilusión de llegar a la presidencia de la Federación Mundial. Y ahora que estás en este rol, ¿qué proyectos se vienen? ¿Qué visión se va a proponer esta Federación Mundial de la Hemofilia? Mira, en principio hay algunos cambios en los procedimientos, ¿okay? No en los lineamientos ni tampoco en los principios, se siguen siendo los mismos principios, pero lo que sí quisiera poder solventar es el responderle al público, en este caso al paciente y sus familiares, de una forma más rápida y más efectiva, más contundente. Los pacientes llevan muchos años escuchando tratamiento para todos, pero hay algunos que no le ha llegado, pero nada de ese tratamiento para todos. Y no por culpa de ellos, o por culpa de la Federación Mundial, o por culpa de alguien como tal, sino que pienso que no hemos utilizado las herramientas y diseñado la estrategia que sí sea efectivo a que a estos les llegue ese acceso. Básicamente, Pedro, es romper paradigmas, pues no. Es primera vez que el presidente de la federación es alguien que viene del mundo en desarrollo. Entonces, una óptica que me he dado cuenta que te cambia el esquema y la forma de cómo visualizar cualquier plan de acción, ¿no? No es lo mismo para alguien que viene y conoce más o menos el lenguaje y la cultura a alguien que está ya camino desarrollado y que es como ha sido hasta la historia. Entonces, diría que dentro de 4 años, cuando venza el periodo, sería una satisfacción enorme para mí ver que eso se hizo, que ese cambio se hizo y que tiene buen efecto, ¿no? Entonces, eso es prácticamente el objetivo. En este proceso, en este camino, que decía alguien de este lado del mundo, pensando las cosas de esta forma, muy similar a lo que es nosotros, ¿qué rol esperás vos o qué rol esperás que tomen los jóvenes, las jóvenes no solamente de este lado, sino de todo el mundo también, pero qué rol o qué responsabilidades esperas que tomen? Mira, no solamente que espero que tomen, que espero de que los que no son tan jóvenes los dejen tomar. Porque a veces los jóvenes que tienen muy buenas ideas, tienen buenas iniciativas, tienen mucha fuerza, mucho ánimo, pero el más maduro que estuvo durante años gobernando o estando liderando esa organización resulta que no lo considera o no lo toma en cuenta. Eso sería lo primero que yo pienso plantear. Lo segundo es, efectivamente, que el joven sea activo, participativo y constante. Es difícil para la juventud hoy en día porque es la costumbre de los millennials y así es, pues van rotando porque las cosas tienen que pasar muy rápido, si no se apura mejor. Entonces, bueno, una organización de 57 años no va a ser fácil que de inmediato se implementen cambios como para que los jóvenes vean que sí hay la posibilidad de estar ahí. Pero gracias a Dios hay un buen material de jóvenes. Ha habido varios años, varios congresos que se ha hecho con jóvenes y en la actualidad se ha estado desarrollando alguna actividad específicamente con jóvenes. Lo que yo me comprometo es a escucharlos, a estimularlos y a permitirles trabajar. Y ahora ya, para no abusar tanto de tu tiempo, unas preguntas cortas que yo te voy a decir una palabra y vos, digamos, relacionarla a tu vivencia, sobre todo con hemofilia, pero puede ser también que no, digamos, sentir la libertad de eso. Son 3 cosas. Yo te voy a preguntar por una vivencia o un recuerdo. Lo primero que se te venga, sí.
En el mundo de la hemofilia, lo primero que se me viene nuevamente el momento fatídico de ese congreso en París, donde me entero de perder. Pero yo lo tengo no como un hecho de frustración, sino lo tengo como un estímulo, porque eso sucede el último día, el día de la asamblea, después del congreso, y ese día me sentí terriblemente, en verdad, decepcionado, frustrado, en fin. No te puedo decir qué más, pero eran esas dos cosas importantes. Pero al día siguiente, cuando me doy cuenta y constato el número de votos, que aunque había perdido eran 36 votos, fíjate que me acuerdo el número, me recuerdo y me conceptualizo yo mismo y digo, bueno, pero ya va, estos son 36 personas, 36 países que confían en lo que yo estoy haciendo, o sea, yo no lo puedo dejar abandonado. Yo no sabía el nombre, no sabía apellido, no sabía país, puesto que eso no se sabe nada más es el número. Eso me motivó a los 2 o 3 días después a comenzar a trabajar. Son años 2012, en el 2014 vuelvo a la junta directiva con quizás, no te pudiera confirmar, quizás pensando que era el inicio del camino para poder llegar a donde hoy. Entonces todo este cuento es porque es un ejemplo para no solo hemofilia, para cualquier ambiente. La persistencia, la constancia, el estar convencido de que sí se pueden mejorar las cosas, el trabajar de una forma planificada, con paciencia, no porque tú hagas ejercicio hoy, ya mañana vas a adelgazar todos los kilos que tienes de más, tienes que tener una rutina y demás. Por eso es que quizás me recuerdo muchas de esas, que de algo triste, algo dramático, salió la luz de, mira, ya aprendiste, ya viste dónde están los huecos, ahora no vuelvas a caer en ellos. Y bueno, este es el resultado que acabamos de tener. Un espejo puede ser de la comunidad de la hemofilia o por fuera de la comunidad de hemofilia, pero un espejo, alguien que por ahí te haya marcado. A mí me marcó mucho la directora ejecutiva de mis comienzos, Lynn Robilar. Era una mujer con una óptica de verdad, de respetar, sobre todas las cosas, respetar y confiar mucho en los líderes voluntarios. Esta señora a todos nos acostumbró a que había que tener un respeto por el que trabajaba de una forma planificada, pero por sobre todo, y es la persona que yo en verdad idolatro. Te digo, lamentablemente se nos fue de este mundo muy temprano, aunque ya han pasado casi unos 10 años de eso, pero dejó esta organización que hoy en día existe, propiamente quien la diseñó, de llevarla a una institución caritativa, a algo casi con una figura corporativa prácticamente. O sea, ya somos 147 países, pero o sea, ya es algo que en verdad es totalmente mundial. Y ya por último, para cerrar, una esperanza. La esperanza es de que la que lo planteé y luce como algo muy imposible, difícil, que es no más dolor, no más sangramiento. Y se dice, bueno, pero es que si la visión de la Federación Mundial es tratamiento para todos, esto no es diferente. Con tratamiento tú puede ser que tengas no más dolor, no más sangramiento. Pero ojo, hay gente que tiene tratamiento y sigue sangrando y sigue teniendo dolor. Entonces, ¿por qué no aspiramos un poco más allá? ¿Por qué mejor no aspiramos? Yo no quiero tener dolor de hemofilia y no quiero sangrar más. Y hay ejemplos en el mundo que suceden ya. Hay varios pacientes que llevan 4 años sin sangramiento. O sea, es una cosa fantástica. Eso es lo que se puede. Esto es posible porque existe. Que es difícil, que es costoso, que es un camino largo. Sí, es verdad. Pero hay un recurso humano que antes no lo había. Capital humano full de colaboradores, médicos capacitados, laboratoristas, voluntarios capacitados con mucho mejores herramientas. La verdad que sí podemos pensar mejor que lo que pensábamos hace 20 años atrás. Bueno, te agradecemos desde la filial Córdoba enormemente. Sin duda será un testimonio inspirador. ¿Quién mejor para iniciar este ciclo de entrevista que vos, César? Así que bueno, te agradecemos. Gracias a ti, Pedro, por la confianza y bueno, que se sepa, eres la primera líder